Veamos ahora, tomemos una recta, y una recta cualquiera la vamos a pasar por PQ, por PS, y veamos a dónde va a parar por la inversión del círculo. Entonces, acá fíjense que todos los puntos de la recta tienen que ir a parar a puntos interiores, en este dibujo que estamos haciendo. Por supuesto que habría otros casos, pero hagamos este. Y después lo otro que se observa es que los puntos de la recta se van yendo cada vez más lejos, y esos tienen que ir cada vez más cerca del origen, o sea que esto tiene que ir a parar a una curva que esté como por acá. Y bueno, entonces la afirmación va a ser que va a ser una circunferencia, y para determinar bien la circunferencia lo que nos conviene hacer es la perpendicular. Vamos a trazar la perpendicular a esta recta por este punto. Trazamos esa perpendicular, marcamos un puntito, o sea, marcamos acá el pie de la perpendicular a esta recta, lo vamos a llamar P, porque este era P. Este es el pie de la perpendicular a la recta que queremos invertir. Y ahora este ya le sabemos hacer la inversión, ¿no es cierto? Vamos con las tangentes y qué sé yo. Entonces directamente acá aplico la inversión, que es donde está, acá. Inversión, y entonces de este punto con respecto a esta circunferencia, y me da, bueno, ahí le puso P1'. Es porque ya hay un P'. Ese es el inverso. Entonces la afirmación, fíjense, los puntos estos que están en la recta, por encima de la recta le voy a cambiar el nombre. Le pongamos A a la recta, ¿cómo que se llama? A. Entonces los puntos que están en A, en la semirrecta PQ, tienen que ir a parar al semiplano este, que el dibujo se ve arriba, ¿no es cierto? Y los puntos de abajo tienen que ir a parar a algo simétrico con respecto a esta simetría axial. La simetría axial con respecto a este eje, al OP, tienen que ir a parar ahí al semiplano este de abajo. Y la afirmación entonces que va a ser la circunferencia de diámetro O P'1. Esa es la afirmación. Si quieren la escribimos. ¿Por qué no me deja moverlo? Ahí está. Vamos acá. Afirmación. Vamos a hacer en látex. I sub C de A es la circunferencia de diámetro y dijimos que era, el diámetro va a ser O, y ahí el P' sub 1. A ver cómo queda. Bueno, queda medio chiquito, pero... Entonces I sub C de A va a ser la circunferencia de diámetro O con este diámetro. Para dibujar esa, lo que puedo hacer es directamente, voy a dibujar la semicircunferencia. Total, ahí está. Entonces voy a ver, con esto ya me va a servir. Entonces hay que ver que Q, por ejemplo, este puntito Q, hay que hacerle el inverso a Q y ver que cae en esta circunferencia.
Vamos a agrandar un poquito. Uy, no, eso no lo quiero. Y entonces, bueno, si lo hacemos con el GeoGebra, obviamente nos va a dar ahí, pero esa no es la idea, ¿no? Así que vamos a despejar un poquito acá las cosas. Hagamos el inverso de este, pero lo hagamos bien. Entonces lo que trazaría es la recta o la semirrecta de O que pasa por Q. Y marcar la intersección acá y ver las propiedades que tiene. Ese puntito E. Bueno, y esto salía mirando un triángulo acá. O sea, lo que habría que ver, le vamos a cambiar a este, le vamos a cambiar el nombre, renombrar y le pongamos X. Ah, no se puede X. Bueno, Q, Y, no sé. No. Falta acá el G o Adrián Q, entonces lo vamos a llamar C, no, A, B, C, D, F, F. Ahí está, QF. Entonces lo que queremos es ver que queremos ver que OQ o Q con espacio o F es igual al radio al cuadrado, que acá, bueno, lo voy a poner OT al cuadrado, que es como teníamos antes. Paso a aprender un poquito de látex. Queremos ver eso, donde T, ahora mismo ya pongo lo que es T, y es esta intersección con esta. Este es el que teníamos, ¿no es cierto? Ahí está. Bueno, queremos ver esto. Y para eso sale mirando los triángulos. Bueno, acá entonces queríamos ver que F era el inverso de Q. Eso es lo que pusimos. Queremos ver que es lo mismo que decir que OQ por OF da el radio al cuadrado, OT cuadrado. Y esto se logra mirando los triángulos OFP', o sea, este triangulito acá, que están los vértices, no está marcado totalmente el triángulo, si quieren lo marcamos. Marcamos acá el triangulito. Este sería este triángulo. Bueno, acá lo podemos poner. Triángulo. 1, 2, 3. Y habría que pintarlo, ¿no? Bueno, no lo sé hacer. Tenemos
ese triangulito, el OFP', este P1, sáquenlo, es P', y el otro triángulo es el OPQ. Fíjense que de nuevo son los mismos que antes prácticamente. Acá tenemos O, sí, antes era el OT, y nos íbamos hasta TP. Ahora nos vamos con otro. Pero fíjense que también es recto el ángulo en F. Eso es lo que puse acá. Son semejantes esos dos triángulos porque el ángulo en F es recto. El ángulo en P también es recto y los dos tienen el ángulo en O. Así que son semejantes esos triángulos. Por lo tanto, OF, que es un cateto, sobre OP', que es la hipotenusa, es igual a OP sobre OQ, que es la hipotenusa. Entonces, OF por OQ es igual a OP' por OP. Y sabíamos que OP' por OP era el radio al cuadrado, porque P y P' eran inversos, entonces cumplía eso. Y bueno, y entonces ahí se probó que F es la inversión aplicada a Q, que es lo que queríamos. Entonces con eso está visto que la recta está yendo a parar a esta, bueno, que la parte de arriba de la recta está yendo a parar a esta semicircunferencia. Entonces obviamente que la parte de abajo de la recta va a ir a parar a la semicircunferencia a esta otra, ¿no? Entonces acá la completo. Y bueno, ahí estaría probado, está probado que las rectas que no pasan por el origen van a parar a circunferencias que sí pasan por el origen. Ya tenemos la primera cosa. La siguiente sería una recta que pasa por el origen. O sea, eso sería la parte. En realidad con eso, como la inversión es involutiva, se ve que las circunferencias que pasan por el origen van a parar a rectas que no pasan por el origen, porque es involutiva. Entonces ya tenemos la segunda también. Y otra sería, la otra fácil es trazar una recta que pase por el origen. Trazo una recta que pase por el origen. Y bueno, esto sabíamos que la semirrecta que pasaba por el origen iba a sí misma, esta también. Entonces las rectas que pasan por el origen van a parar a rectas que pasan por el origen. Y lo único que nos queda es ver una circunferencia que no pasa por el origen, ver que va a parar una circunferencia que no pasa por el origen. Y eso ya lo vamos a ver más adelante. Igual esto se lo voy a escribir en un papel para que les quede bien escrito.